¿Te han criticado tu forma de ser y sueles decir que esa persona está loca? Es la respuesta automática más cómoda. Al tachar al otro de loco, exagerado o demasiado sensible, invalida su perspectiva y mágicamente te liberas de la responsabilidad de mirar hacia adentro. Pero detente un segundo. ¿Y si esa locura del otro es en realidad el reflejo de una herida que tú estás provocando? A menudo nos enfocamos en cambiar nuestros hábitos, pero olvidamos que el verdadero motor de nuestras acciones es nuestra actitud. Identificar que tienes una actitud que te limita es el 50% del camino. Pero el otro 50% es saber qué hacer cuando el patrón aparece. ¿Cómo dejas de ser quien siempre has sido para convertirte en quien necesitas ser? Hoy te doy las herramientas prácticas para deconstruir esas 7 actitudes que urge soltar. 1. ¿Cómo dejar el yo soy así? La clave es sustituir el yo soy así, que es estático, por el estoy siendo así, que es transitorio. La próxima vez que alguien te haga una crítica o te señale un error, en lugar de defenderte, respira y di: esa es una tendencia que tengo. Voy a revisar por qué reaccioné así, por qué hice eso. Así comienza tu proceso en evolución. Serás más consciente de tus actos y tu lenguaje, y podrás responder con calma a esa persona que exige un cambio de actitud en ti para mejorar como persona. 2. ¿Cómo dejar de romantizar el cansancio? Deja de presumir tus ojeras como si fueran trofeos. Es momento de pasar de una auditoría de tiempo a una auditoría de energía. Empieza a celebrar tus horas de sueño y tus momentos de ocio como combustible de alto rendimiento. Si no tienes una hora de descanso real en tu agenda está rota. Recuerda, descansar es parte del trabajo, no el premio al final de este. 3. ¿Cómo dejar la honestidad brutal? Aplica el triple filtro. ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Es necesario? Antes de soltar una opinión hiriente, pregúntate si lo que vas a decir construye o solo destruye. Si es verdad, pero no aporta una solución ni alivia a la otra persona, guarda silencio. No es valentía decirlo, es descarga emocional. La honestidad sin empatía no es integridad, es simplemente crueldad. 4. ¿Cómo dejar el humor que lastima? Usa el test de la risa solitaria. Pregúntate: ¿este chiste solo funciona si alguien más queda mal para que yo o unos pocos se rían? Cuando la risa ocurre a costa de otra persona, y esa persona no está riéndose contigo, sino siendo el blanco, entonces, no es humor, es una agresión social disfrazada. Se llama test de la risa solitaria, porque tú o el grupo dominante se ríe, el otro queda incómodo, expuesto o avergonzado. La risa no se comparte. Ejemplo, si dices: te lo explico en cámara lenta, ja, la persona no se ríe, la dejas como inferior, no pasa el test. Pero si dices: a todos nos pasa estar en modo tortuga, jejeje, sí pasa el test, nadie es el blanco, todos nos reconocemos. La persona a quien va dirigido se ríe. Practica hacer bromas ligeras de ti mismo, conocido como autoderisión o el humor de observación, el cual apunta a patrones humanos, contradicciones cotidianas y escenas reconocibles donde nadie tenga que ser la víctima para generar una sonrisa. ¿Cómo dejar la autosuficiencia extrema? Practica la micropetición. Esfuérzate a pedir algo pequeño de vez en cuando. Pregunta una dirección, pide ayuda con una carga ligera o solicita una opinión. Necesitar a los demás es una habilidad social, no una debilidad. Aprender a recibir es tan importante para tu crecimiento como aprender a dar. 6. ¿Cómo dejar de confundir control con represión? Utiliza el etiquetado emocional. Cuando sientas una emoción fuerte, no intentes ignorarla ni tragarla. Ponle un nombre en voz alta o en tu mente. Siento mucha frustración ahora mismo. O esto me está causando tristeza. No necesitas gritar ni perder el control, solo reconocer la emoción. Una emoción reconocida pierde el poder de explotar inesperadamente después. 7. ¿Cómo evitar la invalidación al crecimiento? Escribe una lista de cosas que antes tolerabas, bromas pesadas,
horas extras no pagadas, críticas constantes. Y que hoy ya no van contigo. Al verlas escritas, entenderás que no estás traicionando a nadie. Estás dejando de abandonarte a ti mismo. Practica la exposición gradual a la desaprobación. Empieza a decir no a invitaciones, compromisos o favores pequeños que antes aceptabas solo por compromiso. Observa que el mundo no se acaba si alguien se incomoda con tu nuevo límite. Tu lealtad principal debe ser con tu versión presente, no con la imagen que los demás compraron de ti en el pasado. Revisa tu avance. Antes reaccionaba así. Hoy me detuve. Antes evitaba esta conversación. Hoy la tuve. Antes no podía sostener este límite. Hoy sí. El crecimiento no siempre se nota en lo que haces. A veces se nota en lo que ya no haces. Si llegaste hasta este punto del video, es porque hay algo en ti que ya no se conforma con las respuestas de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana. Antes de terminar, recuerda algo muy importante. No intentes cambiar las 7 actitudes de la noche a la mañana. Elige una, quizás la que más te incomodó reconocer. Y empieza por ahí. Checa los siguientes videos del canal para que tú mismo o tú misma logres la mejor versión de ti.